Y a los que están en sus hogares, ayúdalos, Dios, bendíceles. En Jesús oramos, Señor nuestro, amén. Y amén. Podéis tomar, amados hermanos y hermanas, vuestro lugar. Aprendamos a ofrendar. Ese es el título del mensaje de esta hermosa ocasión. Aprendamos a ofrendar. Acabamos de entonar una alabanza que se escribió hace algunos años. Y la buena noticia es que es una alabanza de casa. Seguidores de Jesús en New York, la banda que ministra la alabanza, es la que escribieron esta letra. Nosotros, digo nosotros porque también pues, somos parte de Seguidores de Jesús, y yo vengo de ahí, de Nueva York. Buscábamos una forma de cómo enseñarle a la iglesia de lo bueno que es ofrendar y diezmar, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Porque en el tiempo que vivimos hay mucho engaño, hay mucha manipulación, mucho fraude con lo que es diezmos y mucha mentira. Y esta alabanza dice: agradecido está mi corazón, porque queríamos, y hoy quiero yo transmitirle a usted, que no se trata de dinero la ofrenda. Se trata de obediencia, se trata de honra. Esa actitud de obediencia es la que cuenta, porque usted puede dar millones de dólares, pero si no lo hace de una forma correcta, no sirve de nada, porque Dios no tiene necesidad de dinero, porque Él es el dueño del oro y la plata, Él es el dueño de todo el mundo, Él es el dueño de nuestra vida, Él no necesita nada de nosotros necesitamos de Él. Sin embargo, en las Sagradas Escrituras nosotros vemos esos ejemplos de cómo los hombres y mujeres han ofrendado, y se convierte en una doctrina la ofrenda. Y una doctrina es una enseñanza fidedigna, que es digna de obedecer, no es una imposición, es una doctrina que aunque usted la rechace, es una doctrina eterna, porque es la palabra de Dios. Aunque a usted no le guste, ahí estará siempre. Y nosotros los que predicamos. Y hoy hemos llegado ahí está la palabra ofrenda, en Romanos capítulo 15, versículo 25 al 27. Y al predicar expositivamente no podemos escapar de estos principios, debemos de enseñarlos. Yo no le tengo miedo a hablar de lo que la Biblia dice. Y no me importa si hay personas que se resienten o se sienten incómodas. Fíjense que yo, por ejemplo, cuando estoy predicando, algunos de vosotros se levantan, se van para el baño. Y yo digo, wow. ¿Qué falta de respeto a la palabra de Dios? ¿Por qué no vamos al baño antes, digo yo? ¿Por qué tenemos que esperar? Ahora, entiendo si usted tiene algún problema de salud, pero también como ya son años, yo también entiendo cuando usted se enoja, cuando usted se resiente, cuando usted siente que le toque el ego con la palabra que estoy diciendo. Como de aquí uno se quiebra el rollo de todo. Pero a mí eso no me quita el sueño, tampoco me va a frustrar de seguir predicando. Al contrario, vengo con más ímpetu, porque hay que atacar el pecado. O sea, vamos a atacar ese pecado de orgullo, y lo vamos a atacar con la palabra de Dios. Así que no hay problema, ya es una de las doctrinas que yo siempre he enseñado acá en la iglesia, como lo son todas las demás doctrinas acerca de ofrendar. Tenemos que aprender a ofrendar, porque venimos al cristianismo sin haber aprendido. Quizás dábamos limosna y todo, pero lo hacíamos porque tradicionalmente, pero hay una forma de hacerlo mejor, y es bíblicamente. Hay un ejemplo en la Biblia, corra conmigo al libro de Lucas. Hay un ejemplo de una viuda, y ahí le puse ese gráfico, la ofrenda de la viuda. Dice Lucas 21 del 1 al 4: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, dice. Estaba en el templo. ¿Quién estaba ahí? Jesús. Alzó la mirada, alzó los ojos y vio a esta viuda, y luego va a usar esa ocasión para dar lecciones a sus discípulos. Dice: vio también a una viuda muy pobre. ¿Cómo era? Muy pobre en apariencia, muy pobre, pero era rica en fe. Era rica esta mujer en su actitud, en su respeto, en su reverencia a Dios. Y dice que echaba ahí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo, hablando Jesús,
que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios. Mire, no eran las ofrendas de los sacerdotes, sino la ofrenda de Dios, dice ahí. Así que usted no va a ofrendar, y yo tampoco voy a ofrendar para los pastores, para los ancianos de la iglesia. Ofrendamos para Dios. Amén, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo aquí, de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Versículo 4 dice, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¡Wow! Eso es lo único que yo puedo decir. ¡Wow! Entonces no se trata de dinero, porque los ricos quisieron impresionar a Jesús y a los discípulos poniendo ahí grandes ofrendas. Y Jesús dice, miren, no se equivoquen. No es el dinero lo que vale, es la actitud con lo que lo hacemos. Esa viuda vino agradecida, 2 blancas. Y Jesús la elogió. Bendito sea Dios por este principio. Así que podemos seguir nosotros ese ejemplo de la viuda. Ahí está la palabra ofrenda. Ahora, volviendo nosotros al escritor de Romanos, capítulo 15, versículo 25 al 27, es el apóstol Pablo. Y cuando nosotros vamos a ver el perfil del apóstol Pablo no era un vividor de las ofrendas. Ese era un hombre trabajador, luchaba para sostener su ministerio. Mire lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 20, versículo 34. Así que el apóstol Pablo es que escribe a los romanos y él está diciendo, bueno, voy para Jerusalén a llevar una ofrenda a los hermanos pobres, porque la iglesia de Macedonia y Acaya tuvieron a bien recolectar esta ofrenda y llevársela a los hermanos. Luego dice aquí, pero él no estaba pidiendo para él, sino que él iba a dejarla. Dice el texto, Hechos 20, 34, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Estas manos, dice el apóstol Pablo, me han servido. Primera de Tesalonicenses 2:9. Primera de Tesalonicenses 2:9. Mira lo que dice el texto. Porque os acordáis, hermanos, esto es dirigido a la iglesia, a los hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Trabajando de día y de noche, dice el apóstol Pablo. ¿Y qué era lo que hacía el apóstol Pablo? Buena pregunta, hermana. Buena pregunta, hermano. ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo? La Biblia lo dice. Hechos capítulo 18, versículo 1 al 3. Mire lo que hacía este hombre. Pero predicaba el evangelio. Pero trabajaba duro. Para no ser gravoso, para no ser carga de la iglesia. Dice el texto. Después de estas cosas, Hechos 18, versículo 1 al 3. Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, versículo 3. Y como era del mismo oficio, Aquila, era lo mismo que hacía el apóstol Pablo. Y dice, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer, ¿qué, hermanos? Hacer tiendas. Eran carpinteros, eran albañiles, una palabra más contemporánea. Construían tiendas, casas, casitas, champas. Y el apóstol Pablo usaba esa habilidad que Dios le había dado para entrar a aquellos lugares remotos, a aquellas montañas, y él ofrecía su trabajo. Miraba a un pobre, miraba a una viuda que no tenía casa, él decía, ¿le gustaría que yo le construya una casa? Una tienda. Y ahí él aprovechaba de predicar el evangelio y cobraba quizás el alimento
Suficiente con que me den el sustento y yo estoy feliz. Pero él no era un vividor. Él no estaba preocupado por las ofrendas y los diezmos. Es bonito así, uno vivir, no dependiendo de la iglesia. Yo siempre lo he dicho estos 11 años, yo no vivo de la iglesia, yo vivo para la iglesia. Sí, una cosa es que dice, no, pastor, nosotros lo mantenemos a usted, nosotros, sí, espérese, hermano. Bendito sea Dios. Pero yo pasé 3, 4 años que no recibía una ofrenda. Y me he conformado. Porque he entendido que mi llamado es a predicar, no es a vivir, no es a aprovecharme. Yo pido para otros. Yo estoy preocupado por otros, pero no por mis necesidades, porque a mí me tiene bien Dios. Me trata bien. Fíjense, en lugar de ponerme más flaco, más gordo me he puesto estos 10 años. Y los hermanos me conocen que cómo era. Mi esposa se enamoró de mí cuando me vio. Ay, dijo, este modelito, este es mío, dijo. Este no se me escapa. Y yo también dije, esta es mía. Y nos casamos. Y a veces recordamos, me dice, que usted era así, bien. Me dice, no tenía panza. Y yo le digo, es que ahora ya está el púlpito incorporado. Mire, aquí yo me sirve la pancita porque ahí me pongo la Biblia. Ya solita se sostiene. Pero ¿cómo ha cambiado? No, es que mi esposa me cuida. O sea, tortillas, comidita al día. Eso es precioso cuando llego a la casa y me dice, va a comer. Y yo a veces ya me he tomado un café, digo, espérese unos minutos. Ya comió. No, pues dele, póngamela que ya voy a entrarle con todo. Los que estamos casados sabemos, ¿no? Ya los que se van a casar ya ustedes sabrán. Es maravilloso, es una ayuda idónea, es un complemento, digamos, que Dios nos ha dado. Bueno, estamos aprendiendo acerca de ofrendar. Yo traje esa comparación para que usted vea que cómo Dios nos trata, cómo Dios provee, cuando no estamos preocupados por eso, sino que estamos preocupados por exaltar a Dios, por glorificar a Dios. Dios se encarga de añadir todito eso. Hay hermanos que me hacen llorar a mí. Hoy, para el tiempo de la pandemia, unos hermanos aparecían con unos sobres. No, ya les he contado esa historia de un hombre que llegó a trabajar a la casa, que estaban renovando la casa. Ese hombre dijo, ¿va que usted es pastor? Sí, por la misericordia de Dios. Todos los viernes el hombre sacaba un sobre, tome. Y yo, pero no los conocemos. No, me dice, es que la Biblia dice que el obrero es digno de su salario y digno de su comida. Yo trabajo y usted predica. Y yo venía para la iglesia y Señor, me está pasando lo de Elías, que tú usabas los cuervos y le llevabas la tortita bien calentita. Bendito sea Dios. A los inconversos después les regalé un par de libros y le hablé del evangelio y me dijo, voy a empezar a ir a la iglesia, gracias por predicarme. Pero Dios me sorprende a mí. Voy a Nueva York y de repente aparece un hermano, pastor, gracias, ¿se acuerda? Cuando usted nos predicaba los jueves y yo conocí a Cristo, pastor. Mire, no, para que vaya hoy que va a regresar, pase ahí por el restaurante que le gusta a usted, judío, cómase el corderito, pastor, que tanto le gusta. Y, hermano, gracias. Pero no se lo andamos pidiendo, ni se lo andamos imponiendo, no. Dios es el que pone el querer como el hacer. Así que por eso puedo hablar con libertad. Y los hermanos aquí que cuentan la ofrenda y llevan a la contabilidad de la iglesia me conocen, ellos saben. Ahí está todo. Pero miremos el principio de ofrendar en la Biblia, según la Biblia, Génesis 4:3. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? Es motivarlo a usted, porque si hay algo que no fluye en su vida y no le alcanza, es porque usted no es agradecido para con Dios. Sea bondadoso con el que le da todo. Hónrelo, porque se trata de honra. Dice Génesis 4:3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Una ofrenda. No vemos a Dios diciéndole a Caín, tráeme ofrenda. No, él voluntariamente fue a ofrecer esta ofrenda. Luego dice el versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Mire, aquí hay algo, hermanos. Número 1, Caín, el hermano mayor,
vino primero, trajo lo mejor, era labrador, era campesino, trajo las mejores frutas, los mejores vegetales delante de Dios, pero no los trajo con el corazón, los trajo simplemente así con arrogancia. Dijo, bueno, aquí está, Señor, tú me has dado buenas cosechas, aquí tienes tu parte. No es así. Sin embargo, Abel vino con una actitud humilde, dijo, Señor, tú eres dueño de todo, aquí traigo el cordero, yo creo que es el medio con el que nos vas a salvar. Venía con la fe, dice Hebreo, que Abel por la fe ofreció mejor ofrenda a Dios, mejor sacrificio, y hasta el día de hoy habla esa ofrenda por sí misma, porque ofrendó de acuerdo a cómo le agrada a Dios, lo hizo de acuerdo a cómo le enseñó a Adán su padre. Y cuando usted lo hace de acuerdo a cómo se le enseñan las escrituras, usted verá cómo Dios le da esa gracia. Pero cuando usted lo hace a su manera, cuando usted quiere, no cuando lo debe de hacer, sino dice, no, cuando yo lo hago a mi manera, doy cuando yo quiero. A mí que no me anden con esas bromas, porque a mí nadie me va a engañar. Caín le dicen, está enojado. Y ya usted sabe la historia, ¿para qué le voy a seguir contando la historia de Caín? Ya usted sabe lo que le pasó a Caín, la envidia, porque como usted no está satisfecho y las bendiciones no fluyen materiales, entonces usted está viendo quién tiene más y quién tiene menos. Usted dice, pero ¿por qué que ya carro tiene el hermano, ve? Y yo, que llevo más años en el cristianismo, ¿y qué le pasa? ¿Sabes por qué? Porque has estado ofrendando de una forma equivocada. Esto es si acaso has estado ofrendando. Y si no has ofrendado, peor todavía. Éxodo capítulo 35, versículo 20. Ofrendar, hermanas y hermanos, es un deber de todo hijo e hija de Dios. Póngale atención a esto. Es un deber. Es una responsabilidad. Porque nos gusta oír el derecho. Los derechos humanos. Y ahí vemos cómo las personas andan manifestándose por los derechos humanos. Pero no los vemos manifestándose por la responsabilidad humana que tenemos. Y así también pasa en el cristianismo. Muchas personas andan delante de Dios. Señor, tú me has adoptado, declaro, decreto. Espérate, y el Señor dice, sí, es cierto, te he adoptado, pero también juntamente con esas bendiciones, con esas promesas que me pronuncias, vienen otras promesas, y es del compromiso, del sometimiento, de obediencia a mí, que soy tu Padre. Dando y dando, yo te he dado la salvación, ahora tú dame lo que me corresponde. Dice Éxodo capítulo 35, versículo 20, y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda la obra, y para las sagradas vestiduras. Mire qué tremendo. Moisés, Dios le dice, convoca al pueblo, dile que traigan el oro, la plata, los zarcillos, todo lo que les dieron los egipcios, porque los vamos a usar. Mira el propósito, por qué Dios nos da. Los judíos no sabían. Y decían, ¿por qué los egipcios nos están dando oro, nos están dando tantas cosas? Porque Dios ya tenía un plan trazado, que en el desierto se iba a usar eso. Así que si Dios te da la bendición, no es simplemente, ay, qué bonito, Dios me está bendiciendo. Sí, pero hay una obra que se está levantando en El Salvador. Y te lo dio para que tú ayudes a esa obra. Hay una obra aquí en Lynn, Massachusetts. Y Dios te ha bendecido, te trajo desde un lugar lejano, de lejanas tierras, de otro país, a esta tierra que fluye leche y miel, con ese propósito, para usarte, para construir un templo para las otras generaciones, o para evangelizar. Pero es fácil uno olvidarse del llamado de Dios. Dice el versículo 22 de Éxodo 35, vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón. Me gusta esta palabra, voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todos dice aquí. Qué tremendo esto, ¿no?
Corra conmigo porque el tiempo se nos está terminando. Deuteronomio 16:16. Estamos aprendiendo ofrenda según la Biblia. Aquí vemos un principio y es voluntaria. No es obligatoria. Vemos aquí el pueblo, ya vimos a Caín y Abel, lo hicieron con libertad, no por imposición. Como dicen que a la fuerza ni los zapatos entran. Tiene que ser con voluntad, por gratitud. Dice el texto, Deuteronomio 16:16. Y ninguno, dice el texto, ¿sí? La parte C, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¡Wow! Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Póngale atención a esto. Usted dirá, pastor, pero eso era para los judíos. Nosotros estamos libres de eso. Espérese, no se apresure, que ya vamos a llegar ahí. No es cierto que lo que nos conviene lo tomamos y miramos las bendiciones que están en Deuteronomio. Te bendeciré, te multiplicaré las crías de tus vacas, tu mosto, tu aceite, tus casas. Y esas promesas son mías. Y ahora, ¿y esta otra? No está ahí en el mismo libro. ¿Por qué desecha esta parte? Pastor, pero es que mire, la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para preparar al hombre en toda buena obra. Toda la escritura, desde Génesis al Apocalipsis, no dice parte de la escritura. Toda la Biblia es inspirada por Dios, honesto, dada por Dios. No es invento del hombre. Así es que todo o nada, no podemos decir, no, el Antiguo Testamento para los judíos y el Nuevo Testamento para los gentiles, de ninguna manera. El Antiguo y Nuevo Testamento, toda la Biblia es para cada hombre y mujer que hay en esta tierra, que existe en esta tierra. Dice el versículo 17, cada uno, ponga atención hermanos, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová, tu Dios, te hubiere dado. Quiere decir que ya recibiste. Qué horrible es que usted venga y no ofrendamos. Y usted dirá, pastor, pero usted sabe que estamos en el tiempo de la pandemia, no podemos andar tocando los dólares. ¿Y por qué no lo ponen en un sobre? ¿Por qué no lo ponen en un sobre ya desde el viernes? Usted mire, ya lo va poniendo en un sobrecito para no. Y allá con guantecito y todo, y le pone hasta alcohol, pues, para que no tampoco los hermanos que lo van a contar se vayan a contagiar por si acaso. En eso no piensa. Pero si usted piensa en el almuerzo, ¿dónde vamos a ir a almorzar después que terminemos en la iglesia? ¿Y lo de Dios? ¿Qué pasó con lo de Dios? Y Dios no es el que te ha dado salud, que te preservó esta semana y el trabajo, te ha dado el trabajo. Ingrato. ¿Cómo podemos venir delante de Dios? Es una deshonra a nuestro Dios. Y aquí lo dice. Vamos a primera carta de los Corintios, capítulo 16, versículo 4. Por si acaso usted está batallando y peleando, usted dice, ¿dónde estoy, Señor? ¿Para qué vine hoy? Pues es que este mensaje era para usted, Dios lo trajo. Los que están en casa también es para usted. No apague el televisor, no se desconecte ahora. Porque ¿cómo va a huir usted delante del omnisciente Dios? Del omnipresente Dios. Y dice, te estoy probando. Te estoy dando en el clavo. Donde no te gusta. Bueno, mira lo que dice la Biblia. Mira, así dice el Señor. 1 Corintios 16, 4. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga, ¿qué dice, hermanos? Leámoslo, ¿lo tiene? 16, 1 Corintios 16, 2. Sí, gracias, hermano. Pues no, 16, 4 o 16, 2. Bueno, leámoslo, gracias. Mire qué bonito, así no nos perdemos. Cada primer día de la semana, leámoslo juntos. A una voz. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué día debemos de apartar algo? Ahí no dice algunos días, no, ahí dice cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Wow, pastor, yo no había visto ese texto.
Y tanto que he leído la Biblia. Bueno, hoy sí, márcalo. Ahí. Pero no lo marque, márquelo, que marque este texto en su corazón. Wow, qué impresionante estos principios que tenemos en las Sagradas Escrituras. Así que en primer lugar, ya hemos aprendido lo que la Biblia dice. Ahí tenemos toda la cita que hemos estado nosotros viendo. Génesis 4:3, Éxodo 35:20, Deuteronomio 16 y 17, Primera de Corintios 16:2. Ahora, en segundo lugar, ofrendar es un gesto de gratitud. Ya vimos lo que la Biblia dice, eso es incuestionable. Usted puede darle vuelta a todos esos textos y usted quererlos aplicar a su manera, haga lo que quiera, pero eso no lo va a poder cambiar, esa es la palabra de Dios. Si usted obedece lo que dice la Biblia, usted tendrá beneficios. Y si usted no obedece lo que la Biblia dice, también tendrá beneficios, pero beneficios negativos. Porque Dios nos ha dado su palabra para despreciarla o quebrantarla. Dio su ley para que se cumpla, para que se obedezca. Hoy vamos a Romanos 15:26. Porque Macedonia, dice el texto, y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Había pobreza en aquella época? Sí. Algunos eruditos dicen que la causa de la pobreza de aquellos hermanos es porque ellos pensaban que ya Cristo iba a volver y comenzaron a vender todas sus pertenencias. Y eso trajo pobreza a la iglesia. Puede ser. Pero también acabamos de leer nosotros hace algún minuto en la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 18, que los judíos fueron expulsados de Roma, de Italia, en la época de Claudio. Y también había persecución, los judíos perseguían a los cristianos y les quitaban, los padres les quitaban sus herencias, les quitaban sus casas. Hebreos 10. Versículo 35, por ahí nos habla acerca de cómo los hermanos habían soportado la pérdida de las cosas materiales. Y ellos, los que podían vender sus viviendas que no las usaban, ellos no vendían las casas y se quedaban en la calle de ninguna manera. Ellos vendían las propiedades que no usaban y ponían a ofrenda a los pies de los apóstoles para que le dieran uso y de esa forma suplir las necesidades de los demás. Pero un profeta había dicho que iba a llegar una hambruna, como la que nosotros estamos anunciando que viene a la tierra. Después de la pandemia viene hambre a la tierra. Ya Naciones Unidas ya lo anunció, que van a haber hambrunas en diferentes lugares del mundo. Ya están preparando. Y vemos cómo las grandes potencias en el mundo, las naciones, cómo están temblando económicamente. ¿Y qué va a pasar? Tenemos hermanos en Honduras que están luchando. Y nosotros nos unimos y les contribuimos. Algo similar siempre, hermanos, han habido estas situaciones difíciles en el mundo. En la época de Pablo algo estaba pasando también. Habían hermanos que estaban pasando por esa situación. Y Pablo dice, ha tenido a bien Macedonia y Acaya que yo le lleve una ofrenda. Y luego dice, versículo 27, pues les pareció bueno. Eso es bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Ahora, si lo aplicamos nosotros, imagínense, los hermanos que nos predican, los hermanos que nos ministran la palabra de Dios, ellos deben de alimentarse. Lastimosamente en muchas iglesias o algunos hermanos evangélicos quieren que los pastores prediquemos como el apóstol Pablo, así con un gran conocimiento, pero que vivamos como Lázaro el mendigo, como unos miserables, con hambre. ¿Y usted cree que va a poder predicar con hambre? ¿Usted cree que va a poder estar usted con la Biblia ahí, que sus tripitas estén llorando? Hasta el vecino va a escuchar. Ya compró perro ahí el pastor. No, no son los perros. Es el estómago. Y nos reímos, ¿verdad? Pero hay personas de ese calibre en las congregaciones. Cuando hablamos de ofrendar, no, porque yo ya tengo a quien se lo doy. Ok, está bien. Pero aquí se alimenta usted.
Este sermón parece sencillo, pero son 30, 40 horas de trabajo que venimos a predicarlo en 40 minutos. Si no, pregúntale a los hermanos que predican aquí, que se toman 2, 3 semanas, 4 semanas o un mes preparando un mensaje. Pregúntale a los que predican, ¿cuál es la experiencia? Había un hermano que decía, ese piece de cake ahí, pararse detrás del púlpito, y luego le damos la oportunidad que viniera a predicar, y a los 10 minutos ya no tenía nada que decir. Dijo, yo no sé, que se acabaron las palabras. Y no dijiste que era piece de cake. Sabemos que no es con nuestras fuerzas, es con la gracia de Dios que se hace. Porque esto no es humanamente, esto es la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Pero hay personas que no valoran el hecho de la predicación, les importa un bledo, ni tan siquiera se congregan. ¿Qué importa si el pastor estuvo enfermo, con calentura, si tuvo sus hijos en el hospital, su esposa también quebrantada de salud? Y él estuvo preparando la prédica, anhelando que toda la congregación se iba a presentar para oír el mensaje de Dios, para el alimento espiritual, pero le importó un bledo. Se quedó, se fue, estoy cansado, fue a apartar nieve, fue a hacer dinero y todo. Pero esto lo necesitaba. La palabra de Dios. Por eso nosotros somos bondadosos con los predicadores cuando vienen, nosotros los atendemos bien y ellos se van felices. Es increíble, ustedes tienen un don de parte de Dios. ¿Cómo tratan? Así que nosotros sabemos el sacrificio. Ustedes tienen que viajar, tienen que dejar su familia, su iglesia, su comodidad para venirnos a bendecir a nosotros con la palabra. Y nosotros amamos la palabra. Los hermanos que vivían en la capital de Roma aprendieron a ofrendar. Ellos no sabían ofrendar, nunca habían ofrendado, y el apóstol Pablo ahora les escribe ahí y les dice, voy a Jerusalén, hermanos, a dar una ofrenda. Y bueno sería que ustedes también vayan ya practicando el de dar. Dice Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así, hay que trabajar, ¿para qué? Para dar. Dice aquí Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y termino haciendo una aplicación con una pregunta. ¿Cómo tenemos que ofrendar? Respuesta, con alegría, con agradecimiento, no a la fuerza. Yo no quiero que usted vaya hoy renegando, qué bárbaro el pastor, poco le faltó para decir mi nombre. Así yo sentía, mira, yo sentía casi decía, fulano de tal, ay Señor, ayúdame. No se preocupe, hermana y hermano, yo solamente soy un atalaya, un mensajero de Dios. Ahí es Dios y usted. Yo tomo mi parte. Pero aquí viene la pregunta, ¿cómo tenemos que ofrendar? De acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo al concepto de Tony Campos, con alegría y agradecimiento. Dice 2 Corintios 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Wow, mira el 7 lo que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. No venga por ahí, ay Señor, tengo que darlo. No, así no. Ni con necesidad, Señor, mira, te voy aquí, pero mañana quiero 200. No, así no funciona esto. Así no, esa es una mentira terrible. Pacte, dale 1000. No, esa es extorsión al rojo vivo. Desde el púlpito. Pero hoy como que ya el pueblo de Dios ya se despertó. Es difícil. En una iglesia como esta es difícil que usted le saque a alguien así con engaño. Porque usted conoce las Escrituras. Engañan a las personas que no conocen las Escrituras. Y los manipulan con las Escrituras porque no la conocen. El que conoce la Biblia, olvídese, se ríe. ¿No es cierto que usted pone enlace y usted dice, qué bárbaro? Pacte, las promesas, las bendiciones, tu casa, tu automóvil. Y te dice, bárbaro. Y usted, ni una penny, dice usted, me vas a sacar a mí. ¿Por qué? Porque usted conoce las Escrituras. Usted dice, esa es mentira, ese es soborno, ese es robo. Engaño. Aquí el apóstol Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, ¿a quién? Al dador alegre.
¿Cómo damos los padres a nuestros hijos sus regalos en Navidad? Con alegría. Con alegría. Usted viene, compra algo, unos tenis, unos jeans, una camisa, y usted dice, hijo, con gozo, porque usted está dándole, usted sabe, al que lleva su sangre. Como lo hace Dios, también con gozo. Él no nos da así a nosotros, aquí está, no, Dios nos da con gozo, con alegría. Dice, hijos, hijas, ustedes son mi familia. ¿Cómo dan los hijos a sus padres? Qué hermoso es ver que los hijos llegan y le dan un abrazo y dice, mamá, muchas gracias. ¿Por qué, hijo? Porque pues me criaste, porque nunca te rendiste. No es cierto que nos quebrantan, no es cierto que a usted le sacan las lágrimas. Usted dice, wow. Ahora, ¿por qué es bueno ofrendar como cristianos? ¿Por qué es bueno ofrendar? Bueno, la respuesta es porque da gozo a nuestro corazón. Y ahí está 2 Corintios 9, 10 al 15. Ahora viene una pregunta. ¿Cómo está usted ofrendando? ¿Con tristeza? ¿Por necesidad? ¿Por miedo? ¿Cómo está usted ofrendando? Dios nos dice que no debemos de ofrendar a la fuerza ni por miedo, sino que debemos de hacerlo con voluntad propia y con alegría, con gozo. Ahora, otra pregunta para los que no ofrendan. ¿Cómo le va a usted que no ofrenda? Cuéntame. No tiene que levantar la mano esta mañana y decir, pastor, ¿puedo decirlo? No hace falta. Esta es una pregunta a su conciencia. ¿Cómo le va a usted que no ofrenda? Cuéntame. Ageo 1, 5 y 7 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí está tu respuesta. Medita bien sobre vuestros caminos. Medita bien cómo estás ofrendando hoy. Sembráis mucho, trabajás mucho, y recogéis poco y ahorrás poco, o no ahorras nada. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Ahí está tu respuesta. ¿Cómo estás viviendo cuando no ofrendas? Cuando no honras a Dios. Banco roto, saco roto. Los que hemos trabajado en agricultura sabemos eso. Echar frijoles en un saco roto, se caen, se pierden. Echar agua en un recipiente que tiene alguna reventadura, también echa a perder el agua. Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Wow, qué pregunta esta. ¿Habrá un hombre en la tierra que pueda robarle a un omnisciente Dios, a un omnipresente Dios? El punto es que hay hombres que piensan que no se le puede robar a Dios. Y que dice el texto, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Ahora viene la respuesta. En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Pastor, pero eso es para los judíos. Sí, es verdad, en primer lugar, pero también en segundo lugar es para nosotros. ¿Se podrá robar a un Dios omnisciente, omnipresente? Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Se puede mentir a un Dios santo y justo? No. Otra pregunta, ¿cómo le va a usted que no comparte con nadie las bendiciones? ¿Cómo le va? Como ese sujeto que anda huyendo. Mire, se lo puse ahí, ¿ve? Porque se parece a usted. No así la figura, ¿verdad? Porque usted dice, no, pastor, pero yo todavía estoy joven. Eso se ve bastante vencido. Pero espiritualmente quizás usted está así, huyendo. No quiere congregarse. Huyendo de los compromisos, ya no puede ni pagar la tarjeta de crédito. Ay, dice, me llamaron, pague, collection. ¿Qué es eso?
Proverbios 21:13 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Proverbios 28:27 dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas, ¿qué? Muchas maldiciones. Otra pregunta, ¿cómo le va a usted que ofrenda y diezma en su iglesia local? Ya vimos la parte negativa. Usted dice, a mí no me está pasando nada de eso, pastor, de verdad. Pregúntale a los que no ofrendan y no diezman en su iglesia local, ¿cómo les va? Pueden tenerlo todo, es que no se trata de material, pueden tener la mejor casa, el mejor automóvil, pero no tienen gozo, no pueden disfrutarlo. ¿Y de qué sirve? Te hago una comparación, ¿qué prefieres? ¿Una casa, un automóvil, vacaciones en Miami o tener salud? Escoge. Vea que somos sabios, salud. Y si tienes salud, eres el hombre y la mujer más rica de toda la tierra. ¿Qué importa no tener casa? ¿Qué importa no tener automóvil? Pero puedes disfrutar los frijolitos, el queso, la tortilla. Démosle un buen aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Esa es la riqueza que tenemos. Salud. ¿Cuántos hombres que son millonarios dicen, yo daría toda mi fortuna por devolverle un par de días a mi esposa que se ha muerto, o a mi esposo, o levantar a mi hijo de esa cama? Hombres ricos. Yo le trabajé en Nueva York a un abogado prominente, con mucho dinero. Mucho dinero. Tiene esta casa aquí en Boston, Massachusetts. Su hijo abogado, su hija también abogada, le dio cáncer. Y yo vi a ese hombre cómo pasó por ese proceso tan doloroso. Y él me decía, era un hombre tranquilo, me hice amigo de él, me bendijo mucho porque me dio mucho trabajo. Y me decía, mira, Tony, ¿de qué sirve esta casa? Él vive en un lugar que la casa vale como $5 millones, para que tú tengas una idea. Un lugar privilegiado. Mejores automóviles ahí en mi garaje. Me dijo un día, yo prefiero estar en la pobreza, pero que mi hija tenga salud. Pero al verla que se está muriendo lentamente y no poder hacer nada, es una tortura para mí. Y Dios enseñándome a mí, ¿te das cuenta, hijo? ¿Te das cuenta? Lo que muchos desprecian, la salud, otros la anhelan, la desean y darían todo. Y aquí otros quieren dar la salud por las cosas materiales, por la ignorancia. ¿Cómo te va? Los que ofrendan y diezman en la iglesia local, aquí viene tu respuesta, Malaquías 3:10. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová. Dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y no te estoy dando falsas esperanzas, no, te estoy diciendo lo que viene cuando tienes un corazón bondadoso, cuando honras a Dios. Ahí está todo, no es que te lo imponen, no es que te estoy dando miedo y te estoy diciendo, mira, no, yo te estoy enseñando, estamos aprendiendo a ofrendar voluntariamente. Dice el versículo 11. En el combo viene lo siguiente, reprenderé también por vosotros al devorador. Ahí viene coronavirus, ahí viene todo lo demás. No es cierto que mira, como iglesia local, yo estoy tan agradecido con Dios que no hemos tenido muchos casos. Todavía no se ha muerto un miembro de nuestra congregación. Gloria a Dios. ¿Y crees que porque somos mejores que los demás? No, es porque Dios es misericordioso y nosotros nos esforzamos por glorificarlo y honrarlo en todo lo que podemos. A Él la gloria. ¿Tú crees que no hay congregaciones que están llorando porque su pastor se murió? Se murió un líder. Muchos pastores han muerto, hermana, en estos meses. Y no creas que falta mucho tiempo. ¿Cómo no vamos a honrar a Dios? Aquí dice, el texto lo dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Por eso puse esa imagen. Así les va a los que ofrendan y diezman en la iglesia local. Tienen una sonrisa. Hasta el gato está feliz. Hasta el perro está ahí tiradito así.
Dice el perro, qué bonito me siento aquí en esta casa. Nunca me falta mi comidita. Y mi dueño anda feliz. ¿No es cierto que en esos hogares, cuando hay problemas, el pobre perro sufre porque le dan patada? Lo sacan al frío, vete para afuera. Pero cuando hay todo, venite perrito, venite, que vos también. ¿Se acuerda usted aquel comercial, hermanas y hermanos? De aquella señora que va a una tienda y luego le trae un traje a la perrita. ¡Ay, tú también! Y le dice el nombre, ¿verdad? No digo el nombre, no vaya a ser que alguien pues escuche su nombre y diga, ¿por qué me comparó a una perra? No, espérese, yo estoy diciendo el anuncio. Más me vale mejor, porque usted no sabe cuando decimos algo en problemas que nos metemos. Entonces la señora dice, ¡ay, tú también! Y saca un vestidito y se lo da a la perrita. Fíjense que eso pasa cuando nosotros honramos a nuestro Padre Celestial. Hay gozo, hay alegría. Nuestros hijos, usted puede sacarlos, comerse ahí una hamburguesa. Eso es cierto, no necesitamos ir a un restaurante a pagar $300. Con una hamburguesa, con unos pollitos, los niños y unas papitas, felices, los bichos, como decimos los salvadoreños, los hipotes felices, alegres, con un globito, con un globo. Mis hijos, yo a veces les llevo un globo, les llevo una pelota de fútbol y ellos se entretienen más con el globo y andan corriendo. Dios, bendito sea Dios. Somos felices, ¿por qué? Porque en mi casa manda Dios. Porque en casa es Dios el que se lleva toda la honra y toda la gloria. ¿Lo creemos? Démosle un buen aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, gracias te damos. Señor, ayúdanos a aprender a ofrendar voluntariamente. Aún en tiempos de las vacas flacas, Señor, sabemos que se hace difícil. Pero esta iglesia, Dios, 11 años he visto cómo estas familias, Señor, no hemos tenido que engañarles ni imponerle, voluntariamente lo hemos hecho. Y hasta aquí estamos, Dios, hoy. He visto, Dios, a mis hermanos, sus cambios. Y yo quiero seguir viendo esos cambios en las demás familias, Señor. Sé que no podemos comprar los milagros, ya los milagros ya están hechos, Dios, los recibimos todo por gracia. Pero hay una recompensa, hay gozo en nuestro interior cuando te honramos, cuando te damos, Dios, lo que te pertenece. Pero también los hermanos van a entender, Señor, los que no ofrendan ni diezman, que no apoyan, Dios, los gastos de este lugar. Ellos sabrán, Dios, también sus dificultades. Perdónanos, Señor. Perdónanos como iglesia, porque a veces nos quedamos también cuando deberíamos de ayudar a los necesitados. Es poco lo que hacemos, Dios, para lo que tú nos das. Pero a ti la honra, Dios, por lo que hemos podido hacer este año, por esas familias que hemos podido bendecir. Gracias, muchas gracias. En Jesús oramos, Señor nuestro, amén. Y amén. Pongámonos en pie, amada iglesia, vamos a ofrendar. Esto no es para los amigos. Y si usted visita, no tiene